Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...15 de junio de 1968... zona desmilitarizada entre Vietnam del Norte y del Sur. Este incidente ocurrió en plena guerra de Vietnam. Esa noche el teniente Pete Snyder y la tripulación de la patrullera PCF-12 realizaban su patrulla rutinaria cerca de Qua Viet. Sobre las 12:30 de la madrugada, Snyder recibe una llamada nerviosa de otra patrullera que está cerca, la PCF-19, capitaneada por el teniente Davis. Este informa de que los atacan objetos no identificados, posiblemente helicópteros enemigos. Por entonces, los vietnamitas no tenían helicópteros. La expresión helicópteros enemigos en clave militar significa ovnis. La lancha del teniente Snyder se dirige a toda velocidad hacia la posición del teniente Davis. Y al acercarse, Snyder y los suyos ven dos ovnis cubiertos con un brillo extraño sobrevolando la patrullera de Davis. De pronto, hay un fogonazo y una explosión, y la lancha queda totalmente destruida, hecha añicos. En un instante, los ovnis ponen rumbo al mar y desaparecen. ¿Se lo imaginan? Estás en plena zona de guerra, preocupado por el fuego enemigo, y entonces algo tan increíble como un ovni aparece y te destruye una lancha patrullera. ¿Hay alguna prueba de que los ovnis fueran responsables de ese ataque contra los estadounidenses? El Pentágono tiene documentos sobre una conferencia de prensa del 16 de octubre de 1973, en la que un militar de alto rango desveló que el ejército estaba al tanto de la presencia de ovnis durante la guerra de Vietnam. En 1973, el general Brown dijo ante los medios: "No sé si conocen esta información o no, pero durante la guerra de Vietnam sufrimos ataques de ovnis. No los llamábamos ovnis, sino helicópteros enemigos". ¿Fue un incidente aislado o han aparecido más ovnis en otras batallas a lo largo de la historia? Y si es así, ¿por qué? Los archivos de Hangar 1 desvelarán los enfrentamientos a veces mortales entre el ejército estadounidense y los ovnis en las guerras. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. OVNIs en las guerras. Dentro de Hangar 1, MUFON tiene expedientes sobre encuentros con ovnis durante las guerras. Algunos incluso afirman que esos incidentes provocaron la muerte de soldados estadounidenses y que el gobierno decidió ocultarlos. Pero ¿por qué aparecen ovnis durante las guerras? En Vietnam, lo que el teniente Snyder y su tripulación presenciaron en el ataque de junio de 1968 podría aportar pistas importantes. La tripulación de Snyder solo encontró a 2 hombres que sobrevivieron al ataque ovni. Los supervivientes le contaron a Snyder que los ovnis los habían seguido durante kilómetros río arriba. Así que ahora los hombres de Snyder estaban alerta, conscientes de que los ovnis podían volver en cualquier momento. La Marina les ordena que continúen patrullando río arriba, adentrándose en la zona desmilitarizada. Lo único que ilumina la noche es la media luna. La patrullera mantiene la radio en silencio. De repente, Jeff Steffes, el segundo maquinista, ve 2 aeronaves sobrevolando por babor y estribor de la lancha. El teniente Snyder comprende que son los mismos ovnis que vio sobrevolando la lancha de Davis antes del terrible ataque.
Los ovnis se acercan, pero Snyder está decidido a proteger su lancha y a sus hombres. Así que ordena que todos sus hombres ataquen a los ovnis. La tripulación dispara contra ellos, pero los objetos no aminoran y siguen acercándose. Los ovnis atacan con munición a la lancha de Snyder. El teniente Snyder acelera y zigzaguea con la lancha intentando esquivar los disparos de las aeronaves. La tripulación sigue disparando contra los ovnis mientras la patrullera intenta escapar a toda velocidad. Steffis, el segundo maquinista, ahora puede ver bien a los ovnis a la luz de la luna. Dice que tienen un frontal redondeado, como una cúpula de observación, donde parece haber dos tripulantes sentados uno al lado del otro. No obstante, no ve armas en la nave. El teniente Snyder, temiendo lo que podría pasar a continuación, vira y pone rumbo al mar de China, donde está fondeada la flota naval estadounidense. Los ovnis siguen la persecución y la lancha de Snyder se está quedando sin munición y combustible. Por radio llegan avisos de multitud de enfrentamientos con objetos no identificados. ¿Podrían ser esas aeronaves una nueva arma secreta proporcionada por los chinos o los soviéticos para ayudar a los norvietnamitas? Al ejército le interesaban porque tenían una capacidad muy superior a las nuestras. Y quería saber qué tecnología era aquella y también a quién pertenecía. Sin saber bien a qué se enfrenta, el ejército estadounidense entra en acción. Sobre las 3:20 de la madrugada, despegan cazas Phantom F-4 de Da Nang para dar apoyo aéreo a la patrullera de Snyder. Pronto, los Phantom F-4 persiguen a los ovnis. Los dos ovnis que atacan a la patrullera de Snyder se alejan a velocidad vertiginosa y van río abajo hacia el mar de China. Mientras tanto, un barco aliado de la Marina Real Australiana, el buque Hobart, estaba asimismo en el mar de China, y también informa del avistamiento de 30 luces extrañas sobrevolando cerca de su barco. El comandante del Hobart comunica que dos ovnis se acercan rápido a su barco. Tal vez eran los mismos ovnis que habían atacado a la lancha de Snyder. Los cazas estadounidenses de Da Nang siguen persiguiendo a los dos ovnis. Los Phantom F-4 disparan varios misiles a los ovnis que vuelan sobre el Hobart. En cuanto los cazas disparan los misiles, los objetos se esfuman al momento. Desaparecen en un instante. La amenaza contra el Hobart y la flota estadounidense parece haber terminado. Los cazas regresan a Da Nang y la zona desmilitarizada queda tranquila. Tras desaparecer los ovnis, la Marina evalúa los daños. No fue una batalla normal. De hecho, los proyectiles que el ovni disparó contra la lancha de Snyder resultaron ser los mismos que Snyder les había disparado a los ovnis. Es increíble. Esa patrullera descubre que la han atacado con la misma artillería que acaba de disparar. No tiene sentido. ¿Podría ser un simple caso de fuego amigo debido a un fallo de radar? ¿O al cansancio? ¿O se trata de un caso en el que los ovnis vuelven nuestras propias armas contra nosotros? Estuve en la Fuerza Aérea de 1958 a 1978. Cuando estuve en Vietnam, informaba al general George S. Brown todos los días. Nos llegaban informes sobre aeronaves no identificadas y muchos decían que los ovnis tenían como un campo de fuerza alrededor que les permitía repeler los disparos. Si eso es cierto, ¿cómo nos defendemos de esos ovnis? La sorprendente conclusión sobre ese enfrentamiento en Vietnam nos demuestra el temible poder de esos objetos volantes no identificados. Justo antes del amanecer llega un misil de improviso. Nadie lo detectó. En Hangar 1 hay pruebas de que los ovnis han atacado directamente a soldados estadounidenses y de otros países. Uno de esos incidentes ocurrió en Vietnam en 1968, cuando dos patrulleras estadounidenses fueron atacadas durante una misión en la zona desmilitarizada.
Según los informes, esos mismos ovnis regresaron al día siguiente. Esta vez, su objetivo no fueron las patrulleras estadounidenses, sino el buque militar australiano Hobart. Mar de China, Vietnam. El Hobart continúa patrullando cerca de la isla Tigre. El cielo y el mar estaban extrañamente tranquilos. No había ni rastro de ovnis ni de aviones enemigos. Justo antes del amanecer llega un misil de improviso. Nadie lo detectó. Y alcanza el Hobart por estribor, mata al marinero australiano R.J. Buttersworth y deja heridos a otros 2 marineros. Los tripulantes del Hobart corren a sus puestos de combate y ahora ven a 2 ovnis por estribor, pero antes de que puedan responder, disparan 2 misiles más contra su barco y matan al electricista jefe. Los misiles penetran en la superestructura del buque, causándole daños graves. Los supervivientes del Hobart pueden ver bien a los ovnis antes de que desaparezcan y coinciden con la descripción de los que habían atacado a la patrullera del teniente Snyder esa noche. Es de locos. En plena guerra de Vietnam, 2 barcos acaban destruidos por ovnis y una patrullera logra escapar de milagro. Por el motivo que sea, esos ovnis parecen tener la misión de atacar sin piedad. Y los incidentes con ovnis continúan. Una semana después del episodio del Hobart, un periódico australiano informa de que los radares en 8 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada habían detectado ovnis. De hecho, ese fue el 6º incidente comunicado desde el ataque al Hobart. Las patrulleras siguieron viendo ovnis bien entrado septiembre de ese año. La Marina estadounidense y la Marina australiana inician una investigación oficial. Una investigación sobre el incidente del Hobart reveló que un fragmento de un misil disparado contra la patrullera tenía un número de serie que se pudo rastrear. Y ese número de serie correspondía a los misiles disparados contra los ovnis por los Phantom F-4 estadounidenses, los mismos aviones desplegados desde la base de Da Nang la noche anterior. El informe oficial de la investigación sobre el incidente del Hobart concluye que fue un caso de fuego amigo. Puedes pensar, vale, caso cerrado, un Phantom F-4 disparó por error contra el barco. Pero la cosa no está tan clara. Los Phantom F-4 habían regresado a la base enseguida después de su encuentro con los ovnis, mucho antes de que el primer misil alcanzara al Hobart. Años después, un general realiza una declaración sorprendente. El general Brown dijo, se vieron ovnis en la zona desmilitarizada en 1968 y se produjo un gran enfrentamiento. Un buque australiano recibió un disparo y no había ningún enemigo a la vista. Por lo que dijo el general Brown, creo que ese incidente de 1968 en la zona desmilitarizada fue tal vez el encuentro con ovnis más importante de la guerra de Vietnam. En 2 ocasiones distintas durante ese encuentro en Vietnam, vemos ovnis que parecen tener capacidad para volver nuestras armas contra nosotros. Esos barcos patrulleros fueron atacados con nuestras armas. ¿Cómo te defiendes contra eso? Es escalofriante que estén estudiando nuestra forma de luchar. Igual que nosotros podríamos estudiar a los antiguos soldados egipcios. No me sorprende nada que puedan interesarles esas cosas. El incidente ocurrido en Vietnam obliga al ejército estadounidense a revisar su política de ataque a los ovnis. Eso es lo interesante de ese encuentro. Después de ocurrir, el alto mando estadounidense ordenó que sus pilotos de caza y los buques navales no disparasen a los ovnis. No querían que se repitiese aquel incidente mortal. Así que ahora no atacamos a los ovnis, ni intentamos derribarlos. Es más, varios controladores aéreos me han dicho que cuando un avión nuestro vea a un ovni, tienen orden de desviarlo para evitar cualquier enfrentamiento. Intuyen que es muy importante alejarse de ellos todo lo posible. Creo que fue un momento de nuestra historia en la que aprendimos algo importante respecto a los ovnis. Que ahora el protocolo sea no enfrentarse a un objeto volante no identificado.
parece indicar que los jefes militares han comprendido que no podemos derrotarlos. Teniendo en cuenta que la mayor potencia militar del mundo ha decidido recular tras estos incidentes, uno se pregunta qué es lo que ocurre de verdad y qué opinan los altos mandos. Por desgracia, la decisión de no atacar llegó muy tarde para los estadounidenses que lucharon contra ovnis en la Guerra de Corea. Los archivos MUFON revelan un historial secreto de enfrentamientos militares con ovnis durante épocas de guerra. En Vietnam, el alto mando militar al fin parece reconocer que no podemos competir con la tecnología superior de los ovnis. No obstante, el ejército aprendió la lección por las malas, tras terribles incidentes que ocurrieron durante un enfrentamiento anterior. Primavera de 1951, Corea. En una zona conocida como Triángulo de Hierro, se producen repetidas batallas entre soldados estadounidenses y el ejército comunista chino. En la primavera de 1951, el segundo batallón de la compañía Easy, de la 25ª División, se adentró en Corea del Norte para derrotar y destruir a las tropas chinas. Francis Wall era soldado de primera de la compañía Easy, y su unidad estaba destacada en la ladera de una montaña, en una zona muy remota cerca de Cheorwon, Corea. Bajo ellos había una aldea, y esa noche su misión era bombardearla con artillería. Cuando la compañía Easy abre fuego contra la aldea de abajo, notan algo extraño en el cielo que se acerca hacia ellos. Wall y su unidad de pronto ven una luz intensa en forma de disco que baja por la derecha de la montaña. El objeto es tan veloz que se mete directamente en la trayectoria de los disparos, pero permanece intacto. Como el soldado Wall informa, el disco luminoso va directo hacia la unidad hasta ponerse encima de ellos. No pudieron calcular su tamaño, porque lo que mejor recordaban era la luz brillante. El soldado Wall recibe orden de su comandante de que dispare contra el ovni. Y el ovni responde. El ovni se mueve de forma errática y los soldados oyen un ruido extraño. Como el sonido de un motor ultramoderno. Un rayo láser intermitente alcanza a cada uno de los hombres. Wall declaró que él y los otros soldados enseguida notaron una sensación de quemazón y hormigueo por todo el cuerpo. Cuando Wall vio la luz en su cuerpo, fue como si fuesen rayos X. Se vio los huesos de las manos y los brazos. Aquí tenemos a soldados valientes con las armas más avanzadas, totalmente indefensos contra esa fuerza desconocida. El comandante de la compañía ordena que todos se pongan a cubierto en los búnkeres. Lo hacen, pero el ovni los sigue y los sobrevuela, quedando inmovilizados entre el enemigo de abajo y el ovni de arriba. Una vez a cubierto, los hombres de la compañía Easy empiezan a sufrir las consecuencias del ataque del ovni. Además de estar aterrados, enseguida se sienten muy mal. Se encontraban mal físicamente, tenían debilidad, vomitaban y estaban postrados. Mientras ellos estaban allí, la nave permaneció sobre su búnker como si los estuviera torturando. De repente describió en el aire un ángulo de 45 grados y desapareció. Los hombres se sentían mal, estaban paralizados. No podían comer ni beber nada sin vomitar. Y permanecieron allí durante días, hasta que pudieron llegar refuerzos.
3 días después, el equipo de rescate llegó para evacuar a toda la compañía, cuyos soldados aún estaban débiles para andar. Cuando al fin los atendieron, los médicos no podían explicarse su altísimo nivel de leucocitos. ¿Sería porque el enemigo había utilizado un gas letal como arma? ¿O sería por el contacto con el ovni? Quizás su mal se debía a la radiación o a la exposición a alguna sustancia peligrosa. De hecho, años después, en 1987, Wall le contó a un periodista que sigue sufriendo dolores de cabeza, fatiga y desorientación, y que aún hoy su cuerpo no funciona con normalidad. El soldado Wall sufrió secuelas físicas, pero también quedó afectado psicológicamente, porque no hay una explicación lógica para lo que le ocurrió. Estas cosas son desconcertantes, no encajan en lo que consideramos la normalidad. Por compararlo con algo diría que es como una película de terror. ¿Por qué atacó el ovni e interrumpió la misión de la compañía Easy ese día? Me parece muy interesante ese informe sobre el Triángulo de Hierro. Es uno de los primeros encuentros ovni en combate. Y me parece interesante tener en cuenta que es un momento de la Guerra de Corea en la que el general Douglas MacArthur hablaba muy en serio de usar armas nucleares para intentar ganar la guerra. Así que puede ser que esos entes, esos seres, fueran quienes fuesen, quisieran decirles a los estadounidenses: mirad, nosotros tenemos algo más avanzado y potente que vosotros, así que pensaos lo mejor. ¿Fue la exhibición de fuerza del ovni un intento de disuadir a los estadounidenses del uso de medidas extremas? Los alienígenas siempre han mostrado gran interés por nuestra capacidad militar. Mientras continúa la Guerra de Corea, hay más encuentros peligrosos y no solo con soldados en tierra. La política estadounidense de derribar a los ovnis amenaza las vidas de muchos pilotos. Los expedientes de MUFON revelan que hubo enfrentamientos militares con ovnis durante las guerras de Corea y Vietnam. Pese a la aparente superioridad tecnológica de esos ovnis, el ejército seguía insistiendo en atacarlos sin contemplaciones. Resultó ser una política costosa para algunos soldados estadounidenses y aliados. Septiembre de 1950, puerto de Incheon, Corea del Norte. Es por la mañana temprano, poco después de empezar la Guerra de Corea. Un convoy norcoreano de camiones es localizado avanzando por un valle a unos 160 kilómetros al sur de la frontera china. 3 cazas despegan desde un portaaviones para bombardear el convoy. El sol estaba saliendo cuando los cazas estadounidenses alcanzan el objetivo. Cada avión lleva un piloto, un operador de radar y artillero y unos 1.800 kilos de bombas. Y justo cuando los cazas ven el objetivo y van a soltar las bombas, avistan 2 ovnis enormes acercándose desde el noroeste. Los pilotos no daban crédito a sus ojos. Aquellos ovnis medían 200 metros de diámetro y se acercaban a una velocidad increíble, unos 1900 kilómetros por hora. Uno de los artilleros va a dispararle a un ovni, pero descubre que las armas no funcionan. Intentan pedir ayuda por radio, pero tampoco funciona. Los 3 cazas experimentan los mismos problemas con su equipo. 2 cazas se separan para volver al portaaviones, pero los ovnis continúan siguiendo al caza solitario que continúa con la misión. Esos ovnis rodean al caza como si lo inspeccionaran antes de desaparecer a enorme velocidad. El piloto de caza ve que tiene poco combustible, así que en vez de atacar a su objetivo decide volver al portaaviones. Una vez en él, los 3 pilotos informan de que han sufrido los mismos fallos en el equipo de los 3 aviones. Esos hombres estuvieron totalmente indefensos allí arriba y lo que tal vez les salvó la vida fue que no pudieron disparar las armas. No sé de ningún incidente en el que ellos nos hayan atacado primero. Siempre ha sido como reacción por algo que nosotros hemos hecho.
Es posible que los ovnis solo quisieran hacer notar su presencia y que para proteger a los pilotos les impidieran disparar sus armas. Cuando intentaron abrir fuego, el dispositivo de disparo estaba desactivado. De algún modo lo deshabilitaron. Por la información que tenemos, deducimos que su presencia aquí es para salvar nuestro planeta. Sorprendentemente, los encuentros de ovnis con pilotos navales y de la Fuerza Aérea continuaron durante toda la Guerra de Corea. En marzo de 1952, el Washington Post publicó un artículo que decía que el Pentágono sabía de más de 2 docenas de incidentes con platillos volantes en Corea del Norte. Tenían documentación e informes de radar. Fueron episodios tan destacados que los altos mandos no pudieron ocultarlos. Por entonces, a principios de la década de 1950, el comandante de Marina retirado Donald Keyhoe investigaba el fenómeno ovni y declaró que en ese momento la Fuerza Aérea estadounidense había tenido más de 300 encuentros con luces misteriosas y objetos no identificados. Sé que se dio orden de intentar derribarlos, y aprendimos la lección de que cuando intentábamos derribarlos, nuestros soldados no salían vivos. El gobierno estadounidense recibe numerosos informes sobre la presencia de aviones alienígenas imbatibles en los campos de batalla, pero sigue ordenando que nuestras fuerzas armadas se enfrenten a esos ovnis. La decisión del alto mando estadounidense de atacar a los ovnis pudo haberle costado mucho al ejército. Sé que entre 1952 y 1958 perdimos muchos aviones de la Marina y la Fuerza Aérea. Benjamin Chidlow, que era el jefe de defensa aérea, dijo públicamente que nos tomábamos en serio a los ovnis porque eran muy peligrosos. Los datos de MUFON indican que durante la Guerra de Corea el ejército optó por la política de derribo. Pero tras un incidente mortal con ovnis en la Guerra de Vietnam, el gobierno tal vez decidió cambiar el protocolo. ¿Qué consecuencias tendría esa nueva directiva en futuros encuentros? Incluso sobre las bases estadounidenses más secretas. Durante la Guerra Fría, un sargento estadounidense se encontró cara a cara con un ovni y se vio totalmente indefenso. MUFON investiga el historial de los encuentros militares con ovnis durante épocas de guerra. Las lecciones aprendidas en Corea y Vietnam llevaron a un cambio en el protocolo militar que prohibía cualquier enfrentamiento con esas naves sin identificar. Esa política parecía vigente durante una de las violaciones de la seguridad militar más importantes de todos los tiempos. ...26 de diciembre de 1980... Una patrulla de seguridad ve unas luces extrañas cerca de la puerta oriental de la base aérea de Woodbridge. En 1980 estábamos en plena Guerra Fría y fue una época de gran tensión. En Gran Bretaña están las bases gemelas de Woodbridge y Bentwaters. Había armamento nuclear almacenado allí y Woodbridge era la base nuclear avanzada de la OTAN. En caso de que se produjese una escalada en la Guerra Fría, Woodbridge sería una base muy importante en los planes militares. El incidente del bosque de Rendlesham empezó el 26 de diciembre a las 3 de la mañana. Unos militares vieron una luz desde la puerta oriental de Woodbridge. Parecía de un avión a punto de estrellarse y enviaron una patrulla de seguridad a investigar. Un oficial de seguridad llamado James Penniston es uno de los hombres de ese equipo. El protocolo decía que si el personal salía de la base para investigar un incidente, lo haría desarmado. Me llamo James Penniston, soy sargento retirado de la Fuerza Aérea y estuve a cargo de la seguridad en la base aérea de Woodbridge, Inglaterra, en 1980. En la madrugada del 26 de diciembre, la central de seguridad me notificó que ocurría algo fuera de la puerta oriental, un posible descenso de un avión. Así que le dije al agente al mando, ¿lo habéis oído estrellarse? Dijo, no, Jim, no se ha estrellado, ha aterrizado. Al entrar en el bosque, vimos al fondo una luz brillante, y al acercarnos, vimos lo que parecía un avión triangular.
Ya no se trataba de un avión estrellado, sino de una violación de la seguridad que podía poner en peligro la capacidad militar y la operatividad de las bases gemelas. Deseé que fuéramos armados. Peniston entonces se acerca a aquel objeto y ve que tiene marcas, una especie de jeroglíficos. Aquello era muy extraño. No puedo decirles exactamente qué era aquella nave, pero sí lo que no era. A todas luces era una tecnología mucho más avanzada de lo que podíamos tener entonces o incluso actualmente. Ahí está Peniston, delante de un ovni que está claro que no es terrestre. Incluso llegó a tocarlo, pero no tiene ni idea de lo que debe hacer. Pensaba que podía ser peligroso, pero procuraría obtener la mayor información posible. ¿Qué quieren que busque? Está claro, el gobierno ya sabía que aquello era un ovni. Querían investigar y recoger información sobre aquella nave, pero no quieren mancharse las manos y enfrentarse a él, pese al riesgo para la seguridad. Es como si ya supieran que no podrían vencer al ovni. Peniston regresa a la base, donde es sometido a varios interrogatorios. Dijeron, hay una investigación en marcha. Queremos que guardes el secreto, y así lo vamos a hacer. Y si revelas algo, tu carrera se habrá terminado. Pero fue inquietante. No me gustó verme metido en ese compromiso. Ahora sé que aquello fue el inicio de la ocultación. Aunque el gobierno hizo lo posible por mantener en secreto el incidente, descubrió que no sería tan fácil. El incidente de Rendlesham, en la base aérea de Goodbridge, no termina ahí. 2 noches después se avista otro ovni en la zona. Esta vez se notifica al vicecomandante del ala, el teniente coronel Charles Holt, que va en persona a investigar. Llevan radios, contadores Geiger y un magnetófono. Y para su asombro, él y su equipo se encuentran cara a cara con un ovni de forma triangular. Creo que eso es lo más importante. Ven un objeto encima de ellos. Aquella cosa, fuera lo que fuese, proyecta una luz hasta el suelo a través de las capas de tierra y cemento, hasta donde se almacenaban las armas nucleares. Y como Charles Holt una vez les dijo a 2 investigadores, fuera lo que fuese aquello, el rayo de luz afectó directamente a las armas nucleares almacenadas bajo tierra. Los tripulantes de aquella nave de algún modo sabían que había armas enterradas. Es posible que los ovnis supiesen de nuestras armas avanzadas y vinieran a investigar o quizás incluso a evitar una guerra nuclear. Saben que nuestro planeta es muy importante en esta parte del universo. Puede que incluso deseen venir aquí en el futuro. Respecto a las armas nucleares de las bases gemelas, mi respuesta oficial es que no podemos confirmar ni negar la existencia de armas en la base en ese momento. Creo que si lo hubiéramos atacado con armas de haberlas llevado, tal vez no habríamos salido bien parados. Werner von Braun predijo que llegaríamos a comunicarnos con esos seres. ¿Lo hemos hecho? Eso me pregunto. Así que cuando ocurrió lo de Rendlesham, tal vez había orden de no atacarlos. Quizá ya estábamos en contacto con ellos, como muchos afirman. ¿Puede ser que al conocer el gobierno estos fenómenos ovni cambiase el protocolo de ataque por otro? Todo parece indicar que en ese momento de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense había decidido cambiar de actitud y observar a los ovnis. Y este episodio revela otro detalle sobre nuestra relación con los ovnis. Que estamos indefensos ante ellos, no podemos competir con quienes sean esos seres. Quizás el gobierno estadounidense al fin reconoció que sus armas más avanzadas no eran rival para la tecnología extraterrestre. El ejército sigue desconcertado mientras los ovnis siguen apareciendo en nuestros conflictos más recientes, como el de Irak o Afganistán. Numerosos informes descubiertos en Hangar 1 detallan encuentros ovni durante épocas de guerra.
A lo largo de la historia, el protocolo militar estadounidense ha pasado de la orden de derribo durante la guerra de Corea y Vietnam a la de no agresión durante conflictos recientes. Hasta este momento, los ovnis siguen volviendo a nuestros campos de batalla. ...19 de marzo de 2003... Valle del Pequeño Zab, Irak. En las últimas horas antes de la Operación Libertad iraquí, la milicia kurda conocida como Peshmerga, en el Valle del Pequeño Zab, vio F-16 americanos volando sobre la zona, lanzando misiles aire-tierra muy cerca de su posición. De repente las fuerzas iraquíes empezaron a dispararles a los F-16. Empieza una batalla entre el búnker del Valle del Pequeño Zab y los F-16 americanos. El informe dice que al poco de empezar la batalla, los kurdos vieron unas luces extrañas en el cielo. Las 7 luces eran muy brillantes y formaban una línea en el cielo. Los kurdos dijeron que las fuerzas americanas se retiraron. Esas luces extrañas aparecen en el cielo y en vez de enfrentarse a ellas, los F-16 se marchan. Como en otros encuentros militares con ovnis, el incidente se mantiene en secreto y no se registra ningún informe oficial. Me parece muy curioso que no haya ningún informe oficial ni constancia de actividad ovni en el Valle del Pequeño Zab en esa ocasión concreta. Y si no hubiera declaraciones de los testigos, no se sabría nada de ese episodio. Al público no se le cuenta todo lo que el ejército se encuentra en esas zonas de guerra. Lo curioso es que eso nos hace deducir que los ovnis siguen apareciendo en nuestros campos de batalla y que el ejército sigue retirándose. Eso es lo que quiero saber. Si no son una amenaza, ¿por qué siguen siendo un secreto? Parece que el gobierno ahora es bien consciente de que no es rival para esa tecnología avanzada. Y claro está, admitirlo sería muy incómodo. ¿Siguen apareciendo esos ovnis para recordarnos su poder? ¿O podría indicar otra cosa su presencia? Allí donde hay lucha, los ovnis aparecen y se avistan con regularidad. Está sucediendo ahora en Ucrania y en otras zonas, en Irak, Irán y Afganistán. Parecen sentir afinidad por zonas en las que hay pérdidas de vidas. Es posible que los extraterrestres estén observando esas zonas en guerra porque les choca nuestro modo de comportarnos unos con otros. Que el hombre mate al hombre. Puede que sientan curiosidad. Creo que nos están diciendo que dejemos de matarnos unos a otros. Y que saben que corremos peligro, quizá por su propio pasado. Tal vez quieran decirnos que de quien debemos protegernos es de nosotros mismos. A lo largo de la historia se habla de batallas con presencia de ovnis. Antiguos escritos del 4000 a.C. narran que los dioses peleaban contra ovnis en los cielos. Y habitantes de la Inglaterra del siglo XIII y de Nuremberg en 1561 hablan de objetos extraños que se atacan entre sí en los cielos. Tal vez nuestros visitantes extraterrestres aprendieron lecciones de esos antiguos encuentros, lecciones que nosotros también debemos aprender. Puede que ellos ya no se enzarcen en guerras, y creo que son conscientes del peligro, quizá por su propio pasado. Tal vez nos estén diciendo que hay otro modo mejor de ser. ¿Podría ser ese el motivo de que se vean tantos ovnis durante nuestras guerras más violentas? Tal vez, si un día somos capaces de comunicarnos con esos visitantes, podamos desvelar su mensaje. Y con suerte, antes de que sea tarde para todos nosotros. Venían helicópteros. La expresión helicópteros enemigos en clave militar significa ovnis. La lancha del teniente Snyder se dirige a toda velocidad hacia la posición del teniente Davis.
Y al acercarse, Snyder y los suyos ven dos ovnis cubiertos con un brillo extraño sobrevolando la patrullera de Davis. De pronto, hay un fogonazo y una explosión, y la lancha queda totalmente destruida, hecha añicos. En un instante, los ovnis ponen rumbo al mar y desaparecen. ¿Se lo imaginan? Estás en plena zona de guerra, preocupado por el fuego enemigo, y entonces algo tan increíble como un ovni aparece y te destruye una lancha patrullera. ¿Hay alguna prueba de que los ovnis fueran responsables de ese ataque contra los estadounidenses? El Pentágono tiene documentos sobre una conferencia de prensa del 16 de octubre de 1973, en la que un militar de alto rango desveló que los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...15 de junio de 1968... zona desmilitarizada entre Vietnam del Norte y del Sur. Este incidente ocurrió en plena guerra de Vietnam. Esa noche el teniente Pete Snyder y la tripulación de la patrullera PCF-12 realizaban su patrulla rutinaria cerca de Qua Viet. Sobre las 12:30 de la madrugada, Snyder recibe una llamada nerviosa de otra patrullera que está cerca, la PCF-19, capitaneada por el teniente Davis. Este informa de que los atacan objetos no identificados, posiblemente helicópteros enemigos. Por entonces, los vietnamitas no tenían... mantiene la radio en silencio. De repente, Jeff Steffes, el segundo maquinista, ve dos aeronaves sobrevolando por babor y estribor de la lancha. El teniente Snyder comprende que son los mismos ovnis que vio sobrevolando la lancha de Davis antes del terrible ataque. Los ovnis se acercan, pero Snyder está decidido a proteger su lancha y a sus hombres. Así que ordena que todos sus hombres ataquen a los ovnis. La tripulación dispara contra ellos, pero los objetos no aminoran y siguen acercándose. Los ovnis atacan con munición a la lancha de Snyder. El teniente Snyder acelera y zigzaguea con la lancha intentando esquivar los disparos de las aeronaves. La tripulación sigue disparando contra los ovnis mientras la patrullera intenta escapar a toda velocidad. Steffes, el segundo maquinista, ahora puede ver bien a los ovnis a la luz de la luna. Dice que tienen un frontal redondeado, como una cúpula... Archivos extraterrestres. OVNIs en las guerras. Dentro de Hangar 1, MUFON tiene expedientes sobre encuentros con ovnis durante las guerras. Algunos incluso afirman que esos incidentes provocaron la muerte de soldados estadounidenses y que el gobierno decidió ocultarlos. Pero ¿por qué aparecen ovnis durante las guerras? En Vietnam, lo que el teniente Snyder y su tripulación presenciaron en el ataque de junio de 1968 podría aportar pistas importantes. La tripulación de Snyder solo encontró a dos hombres que sobrevivieron al ataque ovni. Los supervivientes le contaron a Snyder que los ovnis los habían seguido durante kilómetros río arriba. Así que ahora los hombres de Snyder estaban alerta, conscientes de que los ovnis podían volver en cualquier momento. La Marina les ordena que continúen patrullando río arriba, adentrándose en la zona desmilitarizada. Lo único que ilumina la noche es la media luna. La patrulla del ejército estaba al tanto de la presencia de ovnis durante la guerra de Vietnam. En 1973, el general Brown dijo ante los medios: "No sé si conocen esta información o no, pero durante la guerra de Vietnam sufrimos ataques de ovnis. No los llamábamos ovnis, sino helicópteros enemigos". ¿Fue un incidente aislado? ¿O han aparecido más ovnis en otras batallas a lo largo de la historia?
Y si es así, ¿por qué? Los archivos de Hangar 1 desvelarán los enfrentamientos a veces mortales entre el ejército estadounidense y los ovnis en las guerras. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivo.